La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Juan Pablo Duarte. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué gusto me da encontrarme de nuevo con ustedes. Me llena de regocijo y entusiasmo saber que están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencias y conocimientos que nos brinda las ciencias sociales. Sean bienvenidos a la clase de sexto grado de secundaria. Soy su profesor Nelson de la Cruz. Como sabrás, es necesario que estés listo y atento al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengas tus útiles escolares a mano. Sean bienvenidos a la clase de sexto de secundaria. Soy su profesor Nelson de la Cruz. Como sabrás, es necesario que estés listo y atento al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengas tus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Estamos listos para emprender la ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante las siguientes clases podremos conocer los acontecimientos que sucedieron después del ajusticiamiento de Trujillo y que sentaron las bases para la construcción de la democracia dominicana. Es decir, que esa oportunidad que tienes tú, querido alumno o querida alumna, y que tengo yo de expresarnos, quejarnos o mostrar diferencias sobre algún tema, situación o asunto, en especial en materia política, es posible gracias a los acontecimientos que estudiaremos en las siguientes clases. Por lo que te animo a que prestes mucha atención a la clase de hoy. Las luchas democráticas desde 1961 a 1963. Los consejos de Estado. En clases anteriores analizamos distintas formas de gobiernos que pueden ser utilizados para gobernar un país o una nación. Como recordarás, establecimos una diferencia entre democracia y dictadura. En las clases anteriores nos enfocamos en analizar la dictadura de Trujillo, por lo que estamos claros sobre las características que evidencian a la misma. Pero sería bueno que nos hagamos una pregunta. ¿Qué tipo de gobierno se estableció después de la muerte de Trujillo? Después de la muerte de Trujillo, en el país se estableció un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. Tras el ajusticiamiento de Trujillo, el país empezó a vivir momentos de incertidumbre y angustia debido a la cacería y a la represión desatada por Rafael Trujillo Martínez, Ramfis, en contra de los involucrados en el asesinato de su padre, Rafael Leónidas Trujillo, en la noche del 30 de mayo de 1961. Para esto, Ramfis puso a funcionar a toda capacidad la maquinaria represiva del régimen bajo su mando. El momento de crisis social y política que se abre en la República Dominicana tras la caída del régimen dejó abierta la posibilidad de un gran enfrentamiento entre los remanentes del trujillismo y el amplio abanico de fuerzas sociales que le adversaban. En los primeros meses posteriores al magnicidio, dichas fuerzas opositoras estaban dirigidas por la Unión Cívica Nacional, que se había constituido junto al 14 de junio en el principal foco de presión política y social. Más tarde se une al cuadro político nacional el Partido Revolucionario Dominicano, a partir del 5 de julio de 1961, cuando llegaron al país sus primeros dirigentes desde el exilio. Aprendimos que Trujillo utilizó la figura de presidentes títeres durante la dictadura. ¿Los recuerdas? ¡Qué bueno que los recuerdas! En clases anteriores hablamos específicamente de dos de ellos, Jacinto Bienvenido Peinado y Manuel de Jesús Troncoso. Pero para 1952, Trujillo, seguro en el poder, después de haber consolidado su dictadura, colocó a su hermano en el poder, Héctor Bienvenido Trujillo, hasta 1960, cuando, por presiones de la OEA en el ocaso de la dictadura,
hace renunciar a su hermano, quedando como presidente títere Joaquín Balaguer, el cual ostentó el cargo de presidente de la República mientras Trujillo hacía creer que el país vivía en un régimen democrático. El ajusticiamiento del tirano provocó una tensa y aguda situación de inestabilidad política, social y económica del país, pero en todo momento controlado por los Estados Unidos. Las luchas callejeras se incrementaron, exigiendo la salida de la familia Trujillo, de sus allegados y del propio presidente Joaquín Balaguer. Esto motivó a que el propio Balaguer tuviese que adoptar medidas democratizadoras, como una ley de amnistía, autonomía municipal, eliminación del Partido Dominicano, entre otras. El mes de julio de 1961 fue de importancia en cuanto a muchos hechos acontecidos. Algunos de estos hechos fueron: llega al país una comisión del Partido Revolucionario Dominicano. El día 10 de julio, los estudiantes universitarios realizaron su primera manifestación pública, demandando la autonomía de la Universidad de Santo Domingo. El día 30 de julio, el movimiento clandestino 14 de junio se convirtió en agrupación política llamada 14 de junio. Mientras que el día 11 de noviembre se fundó la Unión Cívica Nacional. La situación política del país cada vez fue más grave e inestable. Huelgas, marchas y protestas era el diario vivir en el país por la pronta salida de la familia Trujillo y de Balaguer. La familia Trujillo sale del país. Frente al giro que estaban tomando las cosas, Estados Unidos hizo cambios en su política con relación a nuestro país. Debido a la grave situación política y al repudio del remanente trujillista en el país, los grupos políticos aunaron esfuerzos para liquidar la tiranía trujillista, representada entonces por Joaquín Balaguer y los hijos y hermanos del dictador que controlaban las Fuerzas Armadas. El 19 de noviembre de 1961, un grupo de oficiales militares se rebeló contra los Trujillos, recibiendo de inmediato el apoyo de todas las organizaciones políticas y del gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, toda la familia Trujillo, junto con sus más cercanos colaboradores, fueron expulsados para siempre del país. Pero la crisis política continuó en el país por 2 meses debido a que Balaguer logró permanecer en la presidencia con el apoyo de nuevos líderes militares, agrupaciones y partidos políticos que surgieron tras la muerte de Trujillo. Luego de la muerte del dictador Trujillo, resurgieron nuevamente los partidos políticos en el país, tras ser eliminados a partir de 1930 por el propio Trujillo. Entre los partidos que surgieron están: en julio de 1961, regresaron a Santo Domingo varios de los principales dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, principal partido de oposición a Trujillo, fundado en 1939 en Cuba por exiliados dominicanos. La organización del partido y las actividades políticas fueron dirigidas y orientadas por Ángel Miolán, Nicolás Cifra y Ramón Castillo. En esa misma semana se realizó una manifestación pública en la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo. Los diversos sectores sociales, desde la clase dominante hasta las clases populares, empezaron a buscar mecanismos para expresar sus aspiraciones y su descontento. Por ello, en todo el país se organizaron partidos políticos, asociaciones, sindicatos, federaciones. Así salieron a la luz pública diversas organizaciones políticas, como el Movimiento 14 de Junio, la Unión Cívica Nacional, el Movimiento Popular MPD, la Alianza Social Democrática ASD, el Partido Revolucionario Social Cristiano y el Partido Socialista Popular. Primer Consejo de Estado. El mes de enero de 1962 se inició con la instalación del primer Consejo de Estado,
organismo conformado por 7 miembros y que tenía la misión de dirigir y preparar al país para su transición democrática con los preparativos de las elecciones generales. Este estaba presidido por Joaquín Balaguer e integrado por Rafael Filiberto Bonelli, Eduardo Rit Barreras, Nicolás Pichardo, Antonio Imbert Barreras, Luis Amiá Mathieu y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Medidas y características del primer Consejo de Estado. La formación del primer Consejo de Estado trajo consigo algunas medidas en las cuales se pueden citar. La ciudad capital recuperó su antiguo nombre, de Santo Domingo, y dejó de ser llamada Ciudad Trujillo. La Organización de Estados Americanos, OEA, procedió el día 4 de enero de 1962 a levantar las sanciones económicas al país que había impuesto en 1960, lo que significó un paliativo a la crisis económica que afectaba al país como resultado de la inestabilidad política reinante desde la caída de Trujillo. Los estudiantes universitarios, por su parte, desarrollaron también una intensa actividad de agitación hasta lograr que el Consejo de Estado les otorgara autonomía a la Universidad de Santo Domingo. El 16 de enero de 1962, se produjo una masacre en el Parque Independencia en la capital, en la que murieron varias personas y decenas resultaron heridas. Los manifestantes pedían la renuncia de Joaquín Balaguer y de los militares que actuaron bajo las órdenes del secretario de las Fuerzas Armadas. La multitud fue ametrallada por la policía. Lo que ocurrió provocó que distintos sectores reclamaran la renuncia de Joaquín Balaguer como presidente del primer Consejo de Estado y produciéndose un vacío de poder que pretendió ser aprovechado por el general Rafael Rodríguez Echavarría. El 17 de enero, en medio de manifestaciones de repudio a Balaguer, se produjo un golpe militar al Consejo de Estado, encabezado por el propio Echavarría, con el apoyo del propio Balaguer, quien presidió la nueva Junta del Gobierno Cívico-Militar, formado por Humberto Bogar, Armando Oscar Pacheco, Wilfredo Natalio, Rafael Nivar Seijas, Enrique Bardés, Luis Amiá Mathieu y Antonio Imbert Barreras. Esta Junta Cívico-Militar se caracterizó por estar formada por militares cercanos al trujillismo y ser leales a Joaquín Balaguer. Sin embargo, el militar no pudo mantenerse en el poder debido a la resistencia popular, lo que motivó que el 18 de enero se vio obligado a desistir de sus propósitos, al producirse un contragolpe militar. No habían transcurrido 48 horas de la acción cuando dos oficiales de la aviación militar, Elías Wessing y Wessing, y el mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, detuvieron a Rodríguez Echavarría y dejaron en libertad a los miembros del Consejo de Estado. Joaquín Balaguer, ante esta situación, consciente de que todo había terminado, optó por buscar asilo político en la Nunciatura Apostólica. Lo mismo hizo Echavarría, para luego salir al exilio en marzo de 1962. El segundo Consejo de Estado, 1962-1963. El intento de continuidad de Joaquín Balaguer y los militares fracasó, por lo que este partió hacia Puerto Rico en marzo de 1962, en una negociación mediada por la Iglesia Católica. La salida de Balaguer provocó gran algarabía en la población, que lo consideraba como la principal figura de la dictadura que permanecía en el país y que veía con buenos ojos al nuevo gobierno. El 18 de enero de 1962 se formó el segundo Consejo de Estado. Él mismo pasó a ser dirigido por Rafael Filiberto Bonelli, Eliseo Pérez Sánchez, Luis Amiá Mathieu, Antonio Imbert Barreras y Donald Rit Cabral, representante de la Unión Cívica Nacional. Este había ocupado importante cargo durante la dictadura de Trujillo. A partir de ese entonces, la Unión Cívica Nacional abandonó su carácter de agrupación patriótica para convertirse en partido político bajo la consigna de Revolución Integral, con el objetivo de participar en las elecciones de este mismo año de 1962.
Algunas medidas importantes del segundo Consejo de Estado: destrujillización demandadas por el pueblo, expropiación de los bienes pertenecientes al dictador Trujillo, a sus familiares y a sus colaboradores más cercanos. Esto se hizo con la promulgación de la Ley 7585 de confiscación de bienes de Trujillo, la promulgación de la Ley 5880 en mayo de 1962, que sancionó las actividades trujillistas y ordenó la prisión de las principales figuras del régimen. Además, se iniciaron procesos judiciales contra algunos esbirros de la tiranía, como los implicados en el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960. La creación de la Corporación de Fomento Industrial, organismo que se encargaría de las rentas e impuestos de las empresas de Trujillo que pasaron al Estado dominicano. La promulgación de la Ley de Impuestos sobre la Renta permitió la entrada de muchos exiliados y el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad de la canasta alimenticia familiar. Este Consejo de Estado se caracterizó por ser un gobierno que fomentó la corrupción desde el poder. Se crearon nuevas instituciones estatales. Se incrementó la deuda externa en el país debido a la toma de grandes préstamos a nombre del pueblo dominicano. Se modificó la Constitución de la República, especialmente la legislación electoral. Ejecutó proyectos con los Estados Unidos con asistencia técnica, militar y social. Se creó el Instituto Agrario Dominicano con las tierras de Trujillo en abril de 1962. En conclusión, el segundo Consejo de Estado no se propuso la realización de grandes reformas sociales y su desempeño no llenó las expectativas de la población. El segundo Consejo de Estado terminó sus funciones el 26 de febrero de 1963, un día antes de Juan Bosch ser juramentado como presidente constitucional de la República. Ahora estamos listos para hacer una actividad con la cual puedes enriquecer tus ideas y conocimientos. Para ello, te invito a hacer lo siguiente. Identifica a los miembros del primer Consejo de Estado e investiga a cuáles sectores de la vida nacional representaban. Identifica los miembros del segundo Consejo de Estado e investiga a cuáles sectores de la vida nacional representaban. ¿Cuáles personajes del primer Consejo de Estado están en el segundo Consejo de Estado? ¿Por qué crees que aparecen en ambos consejos de Estado? Explica por qué Joaquín Balaguer propició un autogolpe al primer Consejo de Estado. ¿Cuál sector de la vida nacional controló el segundo Consejo de Estado? Muy bien. Ya que hemos visto los procesos políticos que sucedieron después del ajusticiamiento de Trujillo y que son parte del desarrollo democrático que llevaron a la República Dominicana por aires de democracia, construyamos juntos una línea del tiempo que nos servirá para organizar nuestra mente. 1960, Balaguer asume como presidente de la República. 30 de mayo de 1961, Trujillo es ajusticiado. 5 de julio de 1961, llega al país una comisión del Partido Revolucionario Dominicano. 10 de julio de 1961, los estudiantes universitarios realizaron su primera manifestación pública demandando la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El 30 de julio de 1961, el movimiento 14 de junio se convirtió en el partido político. El 11 de noviembre de 1961 se fundó la Unión Cívica Nacional. En enero de 1962
se instala el primer Consejo de Estado. El 4 de enero de 1962 se levantan las sanciones económicas al país que se habían impuesto en 1960. El 17 de enero se produjo un golpe militar al Consejo de Estado, encabezado por Rodríguez Echavarría, con el apoyo del propio Balaguer, quien presidió la nueva Junta Cívico-Militar. El 18 de enero de 1962 se formó el segundo Consejo de Estado. La promulgación de la Ley 5880 en mayo de 1962, que sancionó las actividades trujillistas. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. Nos hemos enfocado en analizar los acontecimientos ocurridos después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y los principales procesos de las luchas democráticas. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.